Buen día, profesor. Nosotros vamos a hacer el equipo uno y vamos a hablar sobre la contracción del músculo esquelético. Mi equipo va a estar conformado por Paulina, Fernanda, Natalia, Omar, Diego, Karen, Valeria, Giselle y yo, Grecia. Yo les voy a hablar sobre la contracción del músculo esquelético. Los músculos pueden considerarse los motores del organismo y van a presentar propiedades como la excitabilidad, la contractibilidad y la elasticidad. Esto les permite generar fuerza y movimiento. Aproximadamente el 40% del cuerpo va a ser músculo esquelético y tal vez el otro 10% es músculo liso y músculo cardíaco. ¿Qué es la contractibilidad? Esta es la capacidad de contraerse con fuerza ante un estímulo apropiado. Esta propiedad es específica del tejido muscular. La contracción del músculo esquelético va a estar formada por fascículos que se conforman de múltiples fibras musculares que se extienden en sentido longitudinal, que a su vez van a estar formadas por miles de microfibrillas que contienen actina y miosina. Los espacios entre las microfibrillas van a estar llenos de líquido intracelular y es el sarcoplasma. Vamos a decir que el sarcoplasma está compuesto por calcio, por magnesio, potasio, fósforo y algunas enzimas proteicas. La estructura del músculo esquelético. El músculo va a estar envuelto por una capa de tejido conectivo llamada epinicio. La capa que envuelve a cada fascículo es perimicio y la que envuelve a cada fibra muscular es la membrana plasmática celular. Microscópicamente, cada microfibrilla tiene distintos elementos y se divide en sarcómeros, que esta es la unidad funcional del músculo. En ella encontramos los filamentos de actina, filamentos de miosina y líneas zetas, que microscópicamente así estaría conformado pues el músculo. Hay que decir que para la contracción del músculo esquelético, el ion principal va a ser el calcio. Y vamos a también decir que depende de la fase de la contracción. Si está relajado el músculo, el calcio está dentro del sarcoplasma o sale el calcio, y también puede salir el calcio y va a activar a los filamentos de actina y de miosina. Para este procedimiento se requiere pues de ATP porque va a requerir de energía. Cuando el músculo se contrae, el músculo hace un trabajo y pues requiere de energía. Durante la contracción se necesita mucho ATP para formar ADP. Cuanto más mayor sea el trabajo, el músculo va a requerir de mayor energía. La contracción de ATP en la fibra muscular es suficiente para mantener la contracción durante 1 o 2 segundos. El ATP asciende para formar ADP, que transfiere la energía de la molécula de ATP a la maquinaria contráctil de la fibra muscular. Ok. Ahora hablaremos de la liberación de calcio por el retículo sarcoplásmico longitudinal. Y primero tenemos que establecer qué es el retículo sarcoplásmico o su abreviatura común RS. Es un extenso sistema de membranas intracelulares que rodea cada miofibrila a manera de una cisterna llena de calcio. Cada miofibrilla se divide en estructuras sarcoméricas y el retículo sarcoplásmico también se divide en compartimientos especializados. Si podemos observar la imagen, podemos ver cómo están las fibrillas en color rojo y podemos ver cómo el retículo sarcoplásmico es como esta capa de telaraña que lo está rodeando. Cada segmento del retículo sarcoplásmico inicia y termina en una cisterna terminal, que junto con la estructura membranal llamada túbulo transverso o túbulo T, se conforman las estructuras denominadas como triadas o retículo sarcoplásmico de unión, abreviado como JRS. También en la imagen se logra apreciar. Ok, aquí tenemos otra imagen que está más grande y podemos apreciar bien cómo se ven las
del músculo y cada una está rodeada por el retículo sarcoplásmico. Ok, en el sarcoplasma se observan estiraciones longitudinales paralelas al eje mayor de la célula que corresponden a las miofibrillas. Estas son estructuras cilíndricas. Cada miofibrilla presenta zonas claras, que serían la banda I, y las zonas oscuras, que serían la banda A. Estas se repiten a lo largo de la célula. La manera en la que el retículo sarcoplásmico funciona técnicamente es una transducción de la señal eléctrica a una respuesta mecánica. Eso quiere decir que cuando llegue el impulso del cerebro al músculo se convertirá en algo mecánico. La secuencia de eventos del acoplamiento, excitación, contracción del músculo esquelético involucra la iniciación y propagación del potencial de acción a lo largo de la membrana plasmática, propagando el potencial a lo largo del sistema de los túbulos transversos o ya mencionados túbulos T. La detección de los cambios en el potencial de la membrana por parte de los receptores dihidropiridinas o abreviados de HPR son la transmisión de la señal a los receptores de rianodina o RIR. El retículo sarcoplásmico y la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico hace un aumento transitorio de la concentración de calcio en el citoplasma, activando de manera transitoria el sistema de amortiguador de calcio y del apartado contráctil y recaptura del calcio del mismo por el retículo sarcoplásmico. Okay. Para mencionar también, las miofibrillas se mantienen en registro, es decir, que coinciden con las zonas claras y las zonas oscuras. Esto explica por qué se ve como de una manera estirada si lo viéramos a través de un microscopio. Y aquí tenemos una imagen para apreciar mejor lo que mencionábamos previamente. Y bueno, la liberación de calcio por el retículo sarcoplasmático longitudinal. La función del retículo sarcoplásmico es almacenar y liberar calcio. La contracción muscular se produce cuando se libera el calcio desde las cisternas terminales hacia el citosol, que es el organelo que dosifica los iones de calcio. Como podemos ver, a mayor concentración de calcio, a mayor contenido de calcio, podemos generar la contracción, y cuando tenemos menor, se genera la relajación. ¿Qué es el canal de liberación de calcio? El canal de liberación de calcio del retículo sarcoplásmico es un componente central del acoplamiento, excitación, contracción, que controla la salida de calcio del retículo sarcoplásmico, la cual activa y regula la contracción muscular. Como lo había mencionado, el retículo sarcoplásmico es el principal almacén de calcio intracelular en el músculo estriado y participa de forma importante en la regulación del proceso de acoplamiento, excitación, contracción en el músculo esquelético y cardíaco, regulando las concentraciones intracelulares de calcio durante la contracción y la relajación muscular. Esta regulación está dada por la interacción de las principales proteínas del retículo sarcoplásmico, que son el canal de liberación de calcio, el receptor de rianodina, la ATPasa de calcio, la fosfolama y calcecuestrina. Como podemos ver en la imagen, se ve de manera resumida lo que es el potencial de acción, cómo camina por los túbulos T, llega al receptor de dihidropiridina y puede abrir así el canal de liberación de calcio para que éste pueda salir para que puedan ser fijados en los filamentos de actina. Y ya viendo una imagen a gran escala, se ve cómo entra el potencial de acción al botón sináptico, se abre para que pueda salir la acetilcolina,
Este se encarga de abrir los canales de sodio. Ahí mismo genera un nuevo potencial de acción, que es el que va por los túbulos T, abre el receptor de AHP, sale el calcio y este hace que se llegue o se fije a los filamentos de actina. Hola, yo les voy a hablar acerca de los filamentos de miosina. Pues bueno, para empezar, tenemos que decir que la miosina es una proteína que se encuentra en las fibras musculares con la finalidad de unirse a otra proteína llamada actina. Esto genera la contracción de los músculos y por ende los movimientos que realizamos, tanto con nuestras actividades como aquella contracción que genera nuestro corazón. Aquí a nuestra derecha podemos observar cómo es el proceso de relajación y contracción del músculo, todo aquello en lo que consiste, o sea, todo aquello que lo conforma. ¿Cómo actúa la miosina? Pues bueno, la miosina no solo actúa sobre el movimiento de los músculos, ya que tiene otras funciones dentro de su actuación en nuestro propio organismo, que viene siendo que es un participante en la división celular, en el transporte de los lisosomas, en el aparato de Golgi, en las mitocondrias, y cabe mencionar que también interviene en el proceso auditivo. Siguiendo en este tema, todas esas funciones que realiza la miosina pueden darse gracias a los diferentes tipos de miosina que existen. Ahora bien, en cuanto al proceso de la contracción, de las contracciones musculares, este se da de la siguiente manera. Aquí tenemos una foto donde nos explica el mecanismo molecular de la contracción neuromuscular. Podemos ver el filamento de actina y el filamento de miosina que se une a ellos, ¿no? A eso se llama un efecto de remo. Y pues bueno, podemos ver que la interacción actina-miosina provoca un deslizamiento del filamento delgado hacia el centro del sarcómero. Pues bueno, cabe mencionar que la cabeza de la miosina en presencia de ATP se enlaza con los filamentos de actina con la finalidad de generar ese deslizamiento pues, mínimo que se convierte posteriormente en un movimiento coordinado y preciso. La contracción que se genera con la unión de la actina y la miosina, como anteriormente lo mencionamos, puede ser de tres tipos: concéntrica, excéntrica o isométrica. Pues bueno, cuando hablamos de una contracción concéntrica, es aquella cuando el músculo es acortado. No me refiero a que tenga un acortamiento por falta de estiramiento, sino que los puntos de origen e inserción de aquel músculo se acercan, mientras que la excéntrica se puede definir como el tipo de contracción cuando el músculo es alargado. Se puede decir que es como lo contrario a la concéntrica, ¿no? Y en ella lo que hace es vencer la carga de tensión de manera sostenida, mientras que la isométrica es donde no hay ningún cambio en la longitud muscular. Los puntos de origen e inserción del músculo nunca se mueven. ¿Dónde se encuentra la miosina? Pues bueno, como mencionamos anteriormente, existía una serie de tipos de miosina y pues bueno, podemos encontrar que se encuentra en un lugar diferente. La miosina tipo 1 está situada en las miofibrillas de las fibras de los músculos, los cuales podemos captar que esta miosina tipo 1 sí está dentro del proceso de la contracción muscular, sí es un tipo de miosina que está involucrado. Mientras tanto, tenemos el tipo 2, que es la miosina 2 y 5, que tienen o que están ubicadas igual que la anterior, o sea, en las miofibrillas de aquellos músculos, ¿no? De las fibras musculares. Pero cuando hablamos del tipo 3, la miosina 7 y la 9 están localizadas en las plantas, por lo tanto no tiene mucho que ver
con nuestro tema que viene siendo la contracción muscular, ya que ese tipo de miosina no está dentro de este proceso. Estructura de la miosina, pues bueno, los filamentos gruesos o los filamentos de miosina son estructuras de los músculos, como ya lo vimos, y estos se caracterizan ya que presentan una longitud mayor en comparación a los filamentos delgados que vienen siendo los filamentos de actina, que son con los que se unen, ¿no? En cuanto a esta estructura, estas son conocidas pues en biología por ser unas enzimas capaces de generar energía durante la transformación de ATP a ATPasa. Bueno, para seguir hablando de la miosina, la estructura de la miosina, en específico, el filamento de miosina está formado por múltiples moléculas de miosina, cada una de las cuales tiene un peso molecular de aproximadamente 480,000 gramos por mol. La molécula de miosina está formada por 6 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas, cada una de las cuales tiene un peso molecular de aproximadamente 2 millones de gramos por mol, y 4 cadenas ligeras que tienen un peso molecular de aproximadamente 20,000 gramos por mol. Aquí en esta imagen podemos ver lo que es el filamento grueso de miosina y cada uno de los filamentos de miosina con su respectiva cabeza. Estos también son llamados puentes cruzados. Aquí podemos ver el rango de cada uno de esos filamentos en nanómetros. Para hablar de la base, para hablar de bases de contracción, en el centro del sarcómero se insertan filamentos gruesos de miosina. Cada uno de estos filamentos está formado por 150 a 360 moléculas de miosina. Cada molécula de miosina presenta una cola formada por 2 fibras alargadas de meromiosina, que es una variedad de miosina considerada liviana. La cola se continúa con un segmento llamado cuello que se une a una estructura de la molécula llamada cabeza, que es una estructura bífida. Aquí podemos ver, de hecho, esa bifurcación aquí para cada cabeza. Y aquí podemos ver las cadenas ligeras de las cuales estábamos hablando, las cadenas livianas también. Al conjunto de la cabeza y cuello se le llama meromiosina pesada. El segmento de unión de la cola con la porción cuello-cabeza parece funcionar como una articulación y tiene cierto grado de movimiento. Cada cabeza tiene ATP y propiedades ATPásicas, enzimáticas. Aquí hay otra imagen donde podemos ver dónde estaría alojada la cadena ligera, la cadena pesada, en cada cabeza del filamento de miosina. Y aquí volveremos a ver lo que es el filamento grueso ya compuesto de varios filamentos. La formación de uniones a través de los puentes cruzados de las cabezas entre la actina y la miosina que se activan y desactivan cíclicamente constituye el proceso que conduce al acortamiento del músculo durante la contracción. Filamentos de actina. Todas las células eucariotas tienen actina y en muchas de ellas es proteína más abundante. Llegando a constituir el 5%, la miosina se asocia con la actina en las células musculares y probablemente también en las no musculares. Y lo que se muestra aquí en la imagen de abajo es un filamento de actina. Siguiente. La estructura de la actina está formada por moléculas de una proteína globular denominada actina G, que en presencia del ATP se polimeriza formando un filamento doble helicoidal, también llamado actina filamentosa o actina F. Y aquí se ve un proceso de lo que les acabo de mencionar. La actina G posee una apariencia globular, está compuesta por 2 lóbulos separados
por una hendidura. La estructura conformada el pliegue ATP pasa a un centro del catálisis enzimática capaz de unir el ATP y el Mg2 e hidrolizar el primer ADP más fosfato. Y aquí está una imagen de cómo son las actinas G. La actina G solo es funcional cuando posee o bien ADP o bien ATP en su hendidura. No obstante, en la célula predomina el estado unido de ATP cuando la actina se encuentra libre. Actina F. La actina F tiene una estructura filamentosa interpretable como una hélice levogira monocatenaria o como hélice dextrogira bicatenaria con medio paso de rosca, estando cada actina rodeada de 4. Aquí está la imagen de la actina y la actina F. La actina globular o actina F polimeriza y forma la actina filamentosa o llamada actina F. Aquí está una imagen de cómo se van integrando. En el músculo, la actina F contiene también una molécula de tropomiosina. Es una proteína que se enrolla alrededor de la hélice de la actina F. Durante el estado de reposo celular, la tropomiosina recubre los sitios activos de la actina, de modo que no se logra la interacción actina-miosina, que produce la contracción muscular. Aquí tenemos una imagen de la troposina, la troponina, y cómo es que se va juntando y cómo se va formando. Unidas a lo largo de la hebra de tropomiosina hay otras moléculas proteicas, las troponinas, complejos de 3 polímeros, troponina 1, troponina T y troponina. Los filamentos de actina pueden ensamblarse y desmontarse con rapidez, lo que les permite jugar un papel importante en la motilidad, que es el movimiento celular, como el desplazamiento de los glóbulos blancos de tu sistema inmunitario. Cada filamento de actina está constituido por unas 400 unidades de actina G, que es una proteína globular con un peso molecular de alrededor de 42 kDa. Los filamentos de actina miden unos 7 milímetros de diámetro. Es el valor más pequeño dentro de los filamentos de citoesqueleto, por ello también se denominan microfilamentos. Estos poseen un extremo denominado más y otro denominado menos, es decir, son filamentos polarizados que en el extremo más predomina la polimerización, adición de nuevas moléculas de actina respecto a la despolimerización. Y aquí en esta imagen se ve lo que es el extremo más y el extremo menos, que es de lo que les acabo de mencionar. Mientras que en el extremo menos predomina la despolimerización, el mecanismo de crecimiento y acortamiento de la longitud de los filamentos de actina es por polimerización y despolimerización, respectivamente. En la célula se crean y se destruyen filamentos de actina continuamente. Es el componente del citoesqueleto más dinámico. Y aquí está nuevamente la imagen.
la organización. Una de las grandes ventajas de los filamentos de actina es su versatilidad, es decir, la facilidad con que se crean y se destruyen, así como por su capacidad de asociarse y formar estructuras tridimensionales. Esto se debe a un ejército de proteínas denominadas proteínas accesorias, de las cuales existen más de 100 tipos diferentes. Y aquí todas las estructuras, se ve de todas las estructuras de proteínas que pueden existir, que pues se van uniendo, que aquí como menciono son más de 100 tipos diferentes de proteínas. Estas regulan la velocidad de creación y destrucción de filamentos, la velocidad de polimerización, la longitud de los filamentos de actina, así como su ensamblado para formar estructuras tridimensionales. De hecho, prácticamente no existen ni microfilamentos ni proteínas de actina desnudos en el citosol, sino siempre unidos a alguna proteína accesoria. Es decir, que nunca vamos a poder encontrar una proteína de actina. El hecho de nombrar desnudo es pues como tal una proteína sola, sino que siempre va a estar unida a otra proteína, o sea, siempre tienen que ir en conjunto. A continuación vamos a explicar el mecanismo de la contracción muscular, lo que es su proceso. En el paso 1 se necesita un potencial de acción que viaja a lo largo de una fibra motora hasta sus terminales sobre las fibras musculares. El paso número 2 es que en cada terminal el nervio secreta una pequeña cantidad de sustancia neurotransmisora que se le llama acetilcolina. Este neurotransmisor que se llama acetilcolina trabaja en una zona local de la membrana de la fibra muscular para abrir múltiples canales cationes activados que a través de moléculas proteicas flotan en la membrana. Aquí se pueden observar en la imagen. Y a continuación mi compañera dirá los últimos 3 pasos. Bueno, para el paso número 4, la apertura de los canales activados por la acetilcolina permiten que grandes cantidades de iones de sodio difundan hacia el interior de la membrana en la fibra muscular. Para el penúltimo paso, el potencial de acción viaja a lo largo de la membrana de la fibra muscular, de manera que los potenciales de acción a lo largo de sus fibras nerviosas. Como aquí se puede observar en la foto, cómo se muestra la fibra muscular. Para el último paso, el potencial de acción despolariza la membrana muscular y buena parte de electricidad del potencial de acción fluye a través del centro de la fibra muscular. Y en la imagen se puede apreciar cómo fue el proceso. En conclusión, queda decir que conocer el funcionamiento de los músculos para los fisioterapeutas es vital, ya que será nuestro material de trabajo día con día, y saber su funcionamiento nos ayudará desde los medios físicos que podemos aplicar hasta saber cómo es que podríamos ayudar a nuestros pacientes a que sanen y mejoren sesión con sesión, conociendo nuestros alcances como futuros fisioterapeutas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a su canal. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Y recuerden que si les interesa analizar el fascinante funcionamiento del cuerpo, Fisiología de J es su canal. La contracción del músculo esquelético es un fenómeno mecánico que al final pues va a generar fuerza y se va a producir como resultado de varios fenómenos químicos desencadenados por un estímulo que en condiciones normales pues es un potencial de acción que proviene de una neurona motora. Ya hemos visto en videos anteriores la estructura macroscópica, el sistema membranoso, el sarcómero y las proteínas del músculo. Todos estos videos los pueden consultar en este canal, los dejamos aquí en la descripción. En esta ocasión vamos a ver cómo se lleva a cabo la contracción y relajación del músculo esquelético. Así que vamos allá.
En condiciones normales, para que el músculo esquelético se pueda contraer, pues va a necesitar un potencial de acción proveniente de una neurona, llamada neurona motora alfa. Este potencial de acción será transmitido por medio de la sinapsis neuromuscular al llegar al músculo. Pero vamos a ver un poco más de cerca esta estructura que es muy importante. A grandes rasgos, podemos decir que en la unión neuromuscular o placa motora, como también se le conoce, se produce la liberación del neurotransmisor que es acetilcolina, que será el responsable de generar el potencial de acción de la célula muscular. Dicho potencial de acción se propaga por la membrana de la célula muscular gracias a los canales de sodio que permiten la entrada de carga positiva. Este video lo tenemos completo y a mucho más profundidad e igualmente se los vamos a dejar en la descripción. Si observamos ahora la célula muscular, la apertura de los canales de sodio permite la entrada de carga positiva. Ahora el potencial de acción se puede propagar por la membrana y a través de los túbulos T. La despolarización hace que los canales de calcio dependientes de voltaje del túbulo T y los canales liberadores de calcio del retículo sarcoplásmico se abran, permitiendo que una cantidad considerable de calcio del medio extracelular y del interior del retículo pasen al espacio intracelular. También se ha descrito que estos canales de calcio pueden estar vinculados mecánicamente, por lo que la apertura de uno pues va a llevar a la apertura del otro. Veamos qué ocurre en los filamentos cuando el calcio se encuentra presente en el espacio intracelular. Bueno, una vez que el calcio ya está en el medio intracelular, iniciará una serie de eventos que llevarán a los filamentos de miosina y actina a interactuar de forma que se deslicen. Esto al final pues va a generar la contracción. Cuando el calcio está presente en el espacio intracelular, lo primero que hace es se une a la troponina C. Esto ocasiona que la tropomiosina y la troponina I cambien su disposición en el filamento delgado y dejan libres los sitios de unión a miosina en el filamento de actina. Debido a que estos dos son los eternos enamorados, es decir, existe una alta afinidad entre la miosina y actina, estas proteínas se aproximan y se unen, estableciendo así pues un contacto estrecho. En este momento, el ATP se hidroliza, dejando ADP más fosfato unidos a la cabeza de miosina. Es importante también mencionar que la hidrólisis de ATP también puede ocurrir antes de la unión de las proteínas. El siguiente paso consiste en que el fosfato es liberado por la cabeza de miosina, al mismo tiempo que la cabeza se mueve cambiando su ángulo y desplazando así unas micras al filamento delgado. Inmediatamente después se libera el ADP de la cabeza de miosina, al mismo tiempo que cambia nuevamente el ángulo de la cabeza y por lo tanto arrastra unas micras más al filamento de actina. A este proceso se le llama como golpe de fuerza. Al finalizar este paso, la miosina y la actina quedan fuertemente unidas, por lo que es a este momento como se le conoce como complejo de rigor. Posteriormente, se une una nueva molécula de ATP a la miosina, haciendo que la cabeza de miosina se separe de la molécula de actina a la que estaba unida. E inmediatamente la cabeza retoma su ángulo inicial. Debido a que existe una gran cantidad de cabezas de miosina, los ciclos en los que se encuentran, cada uno pues van a ser diferentes. Así el filamento delgado puede ser desplazado varias micras. Este proceso ocurre una y otra vez hasta que las concentraciones de calcio del medio intracelular pues disminuyan. Si las concentraciones de calcio en el medio intracelular disminuyen, el calcio se retira de la troponina C. Esto ocasiona que la tropomiosina y la troponina I regresen a su lugar original, cubriendo los sitios de unión a miosina del filamento de actina.
lo cual lleva a que el filamento delgado regrese a su posición inicial, debido a que en estas condiciones la cabeza de miosina no puede interactuar con la actina y es entonces cuando el músculo se relaja. El calcio que está libre en el espacio intracelular es retirado a través de proteínas de la membrana. Uno de los medios que ocupa la célula es el intercambiador sodio-calcio de la membrana, a través del cual el calcio puede ser expulsado al espacio extracelular al intercambiarlo por sodio, que entra a la célula. Como podemos apreciar aquí en la animación, este es un ejemplo de contratransporte y saca un calcio por cada 3 sodios que ingresen. Otro medio también que ocupa la célula para retirar el calcio del espacio intracelular es por medio de las bombas de calcio, tanto de la membrana como las del retículo sarcoplásmico. La bomba de calcio de la membrana expulsa un calcio por cada ATP, mientras que las del retículo recupera 2 calcios por cada ATP. La función de estas proteínas llevará al calcio al exterior de la célula y lo ingresa al interior del retículo sarcoplásmico para que esté disponible para la siguiente contracción. Muy bien, vamos ahora a recordar algunos de los eventos que son más importantes y más relevantes de recordar de este proceso de la contracción. Número 1. En condiciones normales, un potencial de acción desencadena la apertura de los canales de calcio de la membrana y del retículo sarcoplásmico. Número 2. El calcio es responsable de unirse a la troponina C para que la troponina I libere los sitios de unión a miosina. Número 3. La energía liberada del fosfato y el ADP desplaza la cabeza de miosina arrastrando el filamento de actina. Número 4. La unión del ATP a la cabeza de miosina le permite cambiar de sitio de unión. Número 5. Al retirar el calcio, las proteínas reguladoras regresan a su posición inicial y la contracción termina. En este video revisamos cómo se da el proceso que conduce a la contracción y a la relajación posteriormente del músculo esquelético. Es importante que nosotros analicemos cómo se produce la liberación del calcio y cuál va a ser su función, cuál es la función del ATP y en qué momento se libera esta energía para poder deslizar el filamento delgado. También es importante recordar qué proteínas son las que están involucradas en retirar ahora el calcio del medio intracelular. Muy bien, hasta aquí este video. Muchas gracias por disfrutar con nosotros. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima.